Es mediodía, las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Las últimas novedades sobre las decisiones de las comunidades autónomas en la lucha contra la pandemia se centran hoy en Cataluña, en las restricciones a la movilidad anunciadas por el Gobierno a partir del próximo lunes y hasta el 11 de enero para frenar el incremento de contagios, limitaciones que son sobre todo significativas en el ámbito de la hostelería, en bares y restaurantes. Olaya Domínguez. El Gobierno catalán restringe la movilidad al ámbito comarcal desde el lunes y hasta el 11 de enero, pero con tantas excepciones que la medida es más cosmética que real, porque se podrá ir a segundas residencias, a hoteles o a casas rurales si se tenía reserva, o a visitar a familiares y amigos los días clave de las fiestas, siempre que se vaya solo con los de casa. En la restauración sí se imponen medidas más restrictivas porque solo se va a poder consumir en los bares de 7:30 a 9:30 de la mañana y desde la 1 hasta las 3:30 del mediodía. El sector de la restauración califica estas medidas de declaración de guerra, dicen que es un cierre encubierto y pide la dimisión de la consejera de Sanidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a comparecer en unos minutos en rueda de prensa para concretar los detalles del inicio de la campaña de vacunación y ha tenido que aguantar la pitada de un grupo de vecinos de un barrio de Madrid en el que acompaña a los Reyes a la inauguración de un monumento en recuerdo a los sanitarios muertos durante la pandemia, acto en el que también estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Siempre defiendo la libertad de expresión, es decir, y se lo he dicho además al ministro Illa, le he dicho, hoy te toca a ti, como otros días nos ha tocado a los demás, es decir, es una situación que yo entiendo que no es agradable de soportar por parte de los cargos públicos. Hay que respetar, desde luego, que los ciudadanos se puedan manifestar y puedan dar su opinión, y yo en ese sentido siempre he defendido lo mismo, sin perjuicio de que digo que no es una situación agradable, desde luego, la que ha pasado el ministro Illa aquí hoy. El alcalde también ha confirmado que se estudia un posible incremento de restricciones en el número de personas que podrán participar en las reuniones familiares de las celebraciones navideñas. También en Madrid, en la Comisión de Investigación de la Asamblea, ha comparecido el dueño de la empresa de ambulancias que contrató a Encarnación Burgueño, la persona elegida por la presidenta para coordinar la asistencia médica en las residencias, y ha relatado las carencias de material para su actuación y cómo solo pudieron derivar a un hospital a un único paciente grave de entre un total de 7.000. Javier Bañuelos. Sí, vio morir a residentes sin sedación, sin medicación, cadáveres sin retirar, trabajadores que dormían en el suelo y que se protegían con bolsas de basura. Ese Eduardo Aragonés puso sus ambulancias al servicio de la Operación Bicho. ¿Consiguieron derivar a alguien? A una paciente grave. ¿Solamente a un paciente? ¿De cuánta gente que usted cree que necesitaban atención hospitalaria? En uno de sus audios, Encarni dice que tendremos unos 7.000, 8.000 pacientes. Nosotros hoy hemos trasladado bastantes más. Incluso ha confesado que hubo residencias en las que durante semanas no apareció nadie. El médico que tenían asignado, dice, solo acudía para firmar los certificados de defunción. Todavía al hilo de la pandemia, el Tribunal Constitucional ha suspendido el decreto del Gobierno de Canarias para realizar test de antígenos a los viajeros que llegan a las islas. Admite el conflicto de competencias promovido desde el Gobierno central. Alberto Pozas. Sí, el Gobierno canario pretendía facilitar la llegada de turistas dando el visto bueno a que pudieran entrar si daban negativo en una prueba de antígenos más rápida y más barata que una PCR. El Constitucional ha decidido suspender cautelarmente esta medida a petición del Gobierno central, que entiende, previo informe del Consejo de Estado, que esto invade competencias estatales. Eso sí, se anula solo en lo relativo a los turistas extranjeros y siempre y cuando no se aplique ninguna norma más restrictiva de lo que ya contempla el propio decreto del estado de alarma del Gobierno. Por tanto, si un turista extranjero quiere ir a Canarias, tendrá que presentar una PCR negativa. Hora 12:03, Unidas Podemos y los partidos independentistas han registrado una nueva petición en el Congreso de los Diputados para investigar al rey Juan Carlos. Javier Carrera. Sí, se trata básicamente del mismo texto que la mesa rechazó el martes en base a los antecedentes jurídicos de otras peticiones. No hubo un informe concreto por un defecto de forma, así que los morados vuelven a registrar la comisión para forzar el pronunciamiento de los letrados. Piden investigar las tarjetas opacas del rey emérito y entienden que no se puede aplicar la inviolabilidad al ser posterior a su abdicación. La petición lleva la firma también de Esquerra, Bildu, Más País, Compromís, la CUP o el BNG. Y acaban de conocerse los datos del último CEO catalán, equivalente al CIS, de cara a las elecciones previstas para el 14 de febrero. Señala que Esquerra se sitúa en condiciones de previsible ganadora, seguida muy de cerca de Junts per Cat y con una caída en picado de Ciudadanos que pasaría de la primera a la cuarta posición. Sabe Abelló. Esquerra sigue imponiéndose en las encuestas, lograría 35 escaños, entre 3 y 5 más que sus socios y rivales de Junts per Catalunya. Con los 8 que sumaría la CUP se ampliaría la mayoría independentista en el Parlamento y superarían la barrera del 50% de votos. Aún así, preguntados directamente por la independencia, el no seguiría imponiéndose entre los catalanes por casi 5 puntos. Según este sondeo, un tripartito de izquierdas también sería posible, sumando a Esquerra los 25 escaños que sacaría el PSC y los 8 de los comunes, mientras que Ciudadanos perdería más de la mitad de
sus diputados. De momento es todo. La información y la compañía continúa aquí en la cadena SER en Hoy por Hoy en una edición especial desde Gibraltar.